cool. Ok, bueno. Estas son más porque quiero saber tu enfoque sobre qué opinas. ¿Qué opinas del sistema educativo actualmente, de la forma en que está diseñada la educación? Bueno, pues primero en términos del colegio, me parece pésimo. Me parece que es un sistema educativo pensado más que todo en lo científico, Ujú. en la teoría. Creo que eh, al fin y al cabo ahorita en la cuarentena lo que nos salvó la vida fue todo el contenido audiovisual, las películas, la música, todas esas cosas que a uno le dicen, ay, o sea, incluso uno mismo en su Uno ignorancia mismo, cuando busca un le tiempo libre, decían, busca entretenimiento. los amigos le decían, ay, yo voy a estudiar música y uno es como, ¿y qué? ¿De qué vas a vivir o qué? Entonces, creo que hay que cambiar ese paradigma de que, por ejemplo, uno en el colegio ve física, español, lingüística, matemáticas, geometría, ciencias y el enfoque a las cosas creativas es muy bajita. Muy bueno. Yo creo que ok, hay gente que le encanta eso y está No, bien. y está bien, y digamos, yo personalmente yo me dedico mucho a ese lado, pero es cierto que denigramos la parte creativa y la parte, el estado del arte, que al final es súper importante, es clave, y está en todo, está en en todos los ámbitos. Sí, entonces yo creo que el sistema, por lo menos acá en Colombia, debería ser un poco más flexible y tener unas bases, ¿sí? Obvio, en todas las carreras se necesita matemáticas, en todas las carreras se necesita lingüística, es algo clarísimo, eh, pero tener un enfoque que si yo quiero, por ejemplo, yo quiero hacer un énfasis un poco más al lado del arte, un poco más al lado del diseño. Entonces, como que desde el colegio se pueda ir haciendo ese énfasis, creo que sería una parte importante. Y que no se castigue a las personas que no saben de un tema. O sea, si por ejemplo a mí no se me da bien la física, ok, yo puedo intentar pasar raspando, pero bueno, soy súper bueno en Tengo otras dibujo, soy habilidades y me súper debo bueno enfocar en eso. en. Exacto. O sea, yo creería que desde el colegio debería irse a ese punto. Evidentemente las calificaciones son necesarias porque de alguna u otra forma evalúan un proceso que tiene que ser evaluado y un proceso que tiene que ser medido. Eh, por ejemplo, también las pruebas de estado también deberían ser diferentes. O sea, las pruebas de estado son muy enfocadas a teoría y si yo soy una persona que soy artista, pues me va a ir como un culo, weón, y punto. Y entonces, como me fue como un culo, no voy a poder entrar a una buena universidad cuando mis enfoques o mi inteligencia es otra. Creo que, no sé bien ese modelo cómo es, pero creo que hay un modelo de 5 inteligencias y Sí, solo una hasta es la que... 7. Hay muchos modelos, hay unos que dicen que son 5, otros que son 6, 7, 8. Pero sí, nos enfocamos en la inteligencia numérica, por decirlo así, o en la inteligencia lógica, y hay muchas otras, está la ambiental, está la artística, y las dejamos de lado, que son muy importantes. Entonces creo que hay un error y es un error sistemático porque todo el sistema gira en torno a eso, entonces obviamente es difícil cambiarlo. Y por parte de la universidad, creo que hay universidades muy buenas y, y hay universidades muy libres y a mí me parece que el sistema de educación, por lo menos en mi universidad, es muy chévere porque es libre, entre comillas, por eso algunas personas le dicen la paseo, pero es una universidad que si uno en verdad lo aprovecha es muy buena. Entonces creo que la universidad tiene responsabilidad de ser una herramienta, pero no debe ser una obligación. Y si las personas no les gusta, pues, marica, que no No hagan lo nada. haga. Hay otras formas. Ujú. Entonces creo que, pues la verdad no tengo mucho conocimiento en otras carreras ni en otras universidades. Em, Hay enfoques que no me parecen que deberían hacerse tan académicos, pero creo que el problema estructural está en la educación de los colegios, más que en la Sí, educación profesional. sí, ahí vienen todos los problemas, porque al final
Para mí un profesor debería ser, y lo dije en el podcast pasado, y es que para mí los profesores deben ser más un acompañamiento, un guía, que te rete y que te ponga problemas y que te dé las pautas, pero que tú seas quien se enfrente como a esa realidad, ¿no? Y a llegar a soluciones, y eso mismo impulsaría, yo creo que la creatividad, porque al final la solución de problemas, y lo mismo que tú hablabas desde la planeación, es buscar diferentes alternativas para solucionar un problema, y eso requiere mucha creatividad. Si nos sesgamos puramente a la parte lógica o a la parte de 2 más 2 es 4, pues siempre no vamos a tener muchos caminos ni muchas formas de abordar un problema. Entonces sí hay un problema estructural como de la forma en que planteamos y analizamos problemas. Y digamos que al fin y al cabo esa es la definición lingüísticamente de la inteligencia y es la capacidad de resolver De problemas. solucionar problemas. Ujú. Sí, Entonces, sí, sean sí. problemas matemáticos, sean Sea lo que problemas sea, es un problema y sociales. hay que llegar a una solución. Y hay hay muchas vías de hacerlo. Entonces, a mí personalmente me parece que las universidades, dentro de su pluralidad, aportan lo que cada universidad quiere y las personas que se meten a estas universidades conocen, o por lo menos deberían conocer el sistema educativo que manejan, que Ujú. obviamente tiene que estar regido por unas normas porque tiene que estar avalado por el Ministerio de Educación y todo ese tema, pero cada universidad tiene como sus metodologías que me parecen Y al final interesantes. saber si esa metodología encaja dentro de lo que la persona quiere, ¿no? Porque si yo no quiero entrar en una universidad que es regida principalmente por curas, pues no voy a meterme en una universidad así, porque no me gusta. O lo mismo con cualquier otra política o norma de la universidad. Exacto. Súper importante. Bueno, aprovechando que hablamos de universidades, ¿qué opinas de los famosos descuentos que dieron las universidades en estos días para el próximo semestre educativo? Es- Ese tema es polémico e interesante. Creo que, creo que dentro de la ignorancia de todos, especialmente de las personas, de los estudiantes, pues que no saben, o bueno, no hablo por todos, pero la mayoría no conocen la estructura de costos que tiene una empresa por dentro. Es muy fácil pedir que se haga una reducción de los costos de la matrícula. Pero digamos, creo que hay que ponerse en los zapatos de las dos partes del negocio. Y uno es las universidades que viven de administrar correctamente el dinero, porque ellos tienen una entrada grande 3 veces al año, primer semestre, intersemestrales o cursos apartes y segundo semestre. Y hay que tener en cuenta también que la universidad es una empresa al fin y al cabo y esta empresa pues tiene un presupuesto ya establecido, ¿sí? Y ese Ujú. presupuesto incluye gastos e ingresos y, y el tema de que si en un escenario ideal la cantidad de personas que normalmente o que presupuestalmente estarían planeadas a ingresar y a pagar la matrícula este semestre que viene, se podría hablar de un descuento mayor porque evidentemente los costos fijos de la universidad se Variables y bajaron. todo. O sea, Va a bajar. por ejemplo, servicios se han bajado, instalaciones se han bajado, o sea, hay muchos elementos que se han bajado, evidentemente porque no hay nadie en la universidad, pero hay que tener Ujú. en cuenta que uno de los rubros más altos de una universidad es el capital humano y el capital humano pues va a tener que seguir. Y Entonces, administrativo, y no solo los profesores, sino los sí, digamos profesionales. que por capital humano me refiero a todos, a profesores, a administrativos, a las personas que colaboran con el aseo, a las personas que colaboran con la seguridad, con los servicios. Y hay que pensar que la universidad como una empresa tiene la responsabilidad de mantener esos empleos, porque hay familias que dependen de esos empleos. Entonces, creo que sí, idealmente, si por ejemplo estoy diciendo algo, 3 millones de estudiantes iban a matricular sin COVID y esos mismos 3 millones se mantuvieran, habría la posibilidad de ofrecer descuentos más amplios que cubrieran esos costos fijos. Pero si uno tiene en cuenta que va a haber una deserción del 50%,
es muy difícil que la universidad tenga que cubrir ese 50% de ingresos que ya estaban presupuestados y además cubrirlos con un descuento adicional de los ingresos que se iban a llegar. Es un tema difícil y es un tema que evidentemente va a terminar con recorte de personal. Y eso es lo que hay que evaluar, porque al final, si la universidad es estratégica y hace un parte en el que va a decir, ok, vamos a mantener el mismo costo, pero prometemos no despedir a nadie del aseo o no despedir o ayudar a los empleados que ahorita pues no pueden estar muy bien, pues uno entiende, digamos que por esa parte. Pero el problema es cuando no se logra justificar el costo, ¿sí? Digamos, que tú pidas, el estado el estado de pérdidas y ganancias y no te sepan explicar qué justifica que tú pagues todo lo que te están pidiendo pagar. Porque al final yo entiendo el tema de presupuesto y yo entiendo el tema de que es importante mantenerlo porque es un negocio, seguramente tienen muchos proyectos, muchas deudas también, eh, pero al final, como tú estás pagando un servicio, digamos que en esa parte también hay que entender que a ti te incumbe pagar por lo que tú estás recibiendo, ¿sí? Claro, Entonces, entonces ahí yo iba, o sea, digamos que yo entiendo tu punto y me parece muy válido, ¿cierto? Porque al final, igual recuerden que si alguien no está de acuerdo con lo que decimos, pues las opiniones son subjetivas, pero a lo que voy es, para mí es importante que la calidad de la educación sí se está viendo un poco sacrificada, porque no es lo mismo aprender, yo desde y más, digamos, en tu carrera que hablábamos hoy, que es tan práctica, que necesito estar en tantos ambientes, no es lo mismo yo ir a vivir esos ambientes a tener que vivirlos por una cámara en Zoom y a tener que escuchar a un profesor en Zoom con mis problemas de conexión y que la calidad no está como garantizada, ¿sí? sí, digamos que yo ahí a eso iba, que dije que hay que tener en cuenta los dos lados del negocio. O sea, uno el de la universidad y lo que hablaba de la importancia de todas las personas y todas las familias que dependen de este negocio, pero la otra también, por ejemplo, pensemos una persona que se paga su propia carrera y se quedó sin empleo, no va a poder pagar la carrera. O de alguien, un estudiante que le pagan sus papás, pero uno de sus papás se quedó sin empleo por el tema Por el de COVID. la... Ujú. Entonces, hay que ver eso, digamos que la salida fácil de cualquier estudiante es, ok, aplazo el semestre y me tomo un semestre sabático o ayudo a mis papás o me toca irme a trabajar, lo que sea, pero es un tema difícil. Yo sinceramente creo que hay unos descuentos que están muy bajitos, hay otros descuentos que están bien, pero sinceramente no creo que uno como estudiante pueda esperar un descuento del 50% porque es muy Sí, difícil. también es verdad, ¿no? Es un descuento ridículo, sí, es mucha plata. Hubo descuento, por ejemplo, en mi universidad dieron 10% de descuento, yo creo que es un descuento muy bajito, la verdad. Y hubo un problema y es que a los nuevos estudiantes les dieron 30 y a los antiguos les dieron 10. Entonces creo que debía haber sido al revés o todos iguales. Pero pues yo creo que es un tema difícil. Yo creo que sí debería darse descuentos y al final el alma de una universidad son sus estudiantes. Entonces, si no se beneficia a la persona que me paga a mí, pues es muy difícil. Y, y si yo como empresa o como universidad me tengo que endeudar por lo menos por esta coyuntura, creo que debería ser algo que deberían plantearse las universidades, especialmente porque la mayoría de las universidades supuestamente son sin ánimo de lucro. También es eso, esa es otra cosa que quería comentar, por lo menos acá en Colombia, muchas de las universidades son empresas sociales, es decir, que todas las utilidades deben ser reinvertidas en acciones sociales o en el mismo negocio como tal. Entonces, a ese mismo tiempo me parece malo porque no estás apoyando a tu cliente y al final cuando el COVID se acabe o cualquier otra cosa pase, pues lo que está pasando es que tus clientes ya no van a confiar en ti, ¿sí? Porque no les diste ayuda cuando te la pidieron. Entonces, esa parte y va atado con lo que hablábamos de esa experiencia de servicio que yo Ahora, percibo de... también hay que pensarlo en que hay personas que lo necesitan más que otras, ¿sí? Sí, Hay personas que no se vieron afectadas económicamente por esto o que incluso se vieron beneficiadas porque
los negocios en los que trabaja su familia tuvieron un incremento importante, eh, que igual deberían beneficiarse del tema. Entonces yo creo, y creo que eso es algo que está haciendo mi universidad, es que está ampliando los canales de financiación. Entonces creo que esa sería una forma un poco más equitativa de hacer estudios a las personas que en verdad necesiten el descuento y darles la oportunidad de financiarles o darles un descuento adicional de acuerdo a la necesidad que tienen. Creo que esa podría ser una solución un poco más como Viable. acertada. Sí, o otras universidades que fueron muy estratégicas, una universidad pública acá en Bogotá que tenía uno de los exámenes más duros para entrar, es una universidad muy buena y ahora solamente pide el examen regional para entrar a sus estudiantes. Con eso ganó mucho mercado porque muchos estudiantes que salieron bravos de sus universidades porque no les daban descuento, pues migran a esta universidad y a nuevas personas que van a entrar a la universidad terminan yéndose a esa universidad y se quedan ahí. Entonces también es un tema Exacto. importante de mercado y volvemos a lo mismo, al final es cuánto porcentaje de mercado tienes. Eh, entonces es bien clave.